Sí, tenés razón, las notas del segundo. Perdón, bueno, no sé si me escuchan o me ven. Sí, profe. No lo vemos, No profesor. lo vemos, pero recién hice un atisbo de aparecer, pero... A ver, espérenme porque voy a ver si a lo mejor estoy en un ambiente medio oscuro. A ver. Tiene la cámara negra igual, ¿eh? No se le ven nada. Pero recién apenitas se vio. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno. Era que no tenía luz. Bueno. ¿Somos pocos? ¿Cómo están? ¿O hay Bien. muchos? 38. ¿Y cómo es el tema de los administradores? ¿Hay alguien administrando? Creo que sí, aparecía Facultad de Derecho, pero no sé. Ah, pero no se sabe todavía quién. No. Ahora está usted, profe, como anfitrión. Le pasaron a usted y ya está grabando la clase. Ah, ¿sí? Bueno. Sí. Me figura eso, sí. Bueno. Se ve ahí grabando. Eventualmente indíquenme cómo seguir cuando tengo que darle la palabra a alguien, porque mi desconocimiento es bastante importante. No, Bueno, eso, profe, no hay problema porque cada uno saca el silencio y habla y después lo vuelve a silenciar, como estamos haciendo ahora. Ahí estaba escuchando cuando trataba de ingresar que hay alumnos que no tienen la nota pasada. Sí. No, profe. Bueno, cuando eso sucede, yo les voy a pedir que lo hagan saber a través del campus o me mandan a mí algún tipo de mail o comunicación por el campus y yo voy a tratar de ocuparme. No sé de qué comisión se trata, quiénes son los responsables. ¿Cómo es su mail, por favor? ¿Lo puede pasar? Su email. ¿Mi mail? No, vayan, ahí está en el campus, está todo. Ah. ¿No estoy? ¿En el campus no se pueden comunicar? No, sí, capaz que no sabía si tenía no sabía que estaba el mail en el campus. Yo creo que sí, pero es mejor que sea en el campus, porque a lo mejor, yo les comento, a lo mejor en el mail no lo veo porque me va a los no deseados sin saberlo y no lo puedo levantar. O sea, por ahí me llegan muchos, entonces es como que a veces no me fijo. Pero en el campus yo lo recorro habitualmente y bueno, obviamente que si necesitan la nota, tienen todo el derecho a que la nota sea pasada, ¿no es cierto? Creo que somos todos de comisión 3. De la comisión 3. Soy de comisión 2 y tampoco. Y hay compañeros también de la 2 que no. No sé, de la 1. Bueno, bien. Entonces cada uno por su... Entonces está bastante generalizada la cosa. Bueno, yo voy a hablar con la doctora Frontini y con la doctora Villanustre para que les pasen las notas. ¿Cómo? Frontini ya las pasó, comisión 1. Pero tenía entendido que había alguna de la 1 que no la tenía. No, tengo entendido que la 1 la tenemos todos. Entonces es la doctora Villanustre la que no las pasó. Bueno, yo me voy a ocupar. Profe, yo por ejemplo de la comisión 2 tengo la nota del primer intento, pero no tengo la del recuperatorio. Eso es lo que a mí me faltaría y algunos compañeros también. Pero igual no es solo con reales, en general con otras materias me pasó lo mismo, que no me han pasado ninguna nota, pero debe ser, no sé si es algo del sistema o por eso me quedé tranquila. Miren, les voy a comentar algo. Yo sé, por comentario, en algún momento traté, y me pasó a mí también, que durante estos días hubo momentos en los que la página estaba caída. Pero bueno, yo tuve un par de intentos y no pude entrar. Recién ayer a la tarde o a la tardecita pude anunciar esta clase, porque yo hubiera querido hacerlo antes.
No obstante, todos saben que yo los miércoles a la tarde doy clase. Así que es probable que haya habido algún docente que haya querido subir las notas y no haya podido, o haya querido ingresar y no haya podido. Pero yo de todas maneras me voy a ocupar. Quería hablarles un poquitito de 2 o 3 cosas. La primera es concerniente a los exámenes. Los exámenes, algunos fueron muy buenos y otros no tanto. Pero me preocupa que no, que es como que no pueden relacionar los temas. Es como si estuvieran, tuvieran a los temas encerrados como conceptualmente y no los pudieran relacionar entre sí, cuando en rigor, si uno, por ejemplo, habla de usar, gozar y disponer materialmente de una cosa, como lo hace el dominus o cualquier titular de un derecho real que se ejerce por la posesión, inevitablemente se tienen que representar una relación de poder fáctico. Y a veces, en ese relacionar, están un poco como trabados, como que no tienen digamos, la costumbre, la ejercitación de relacionar los temas y las instituciones jurídicas. Y eso conspira contra la verdadera comprensión de los temas y el manejo. Por lo tanto, en mi caso, en el que todavía están en la materia y demás, bueno, traten de hacerlo esto, de relacionar, de vincular un tema con el otro. Y cuando ustedes ponen ejemplos para ustedes, porque siempre hay que estudiar así, yo estoy estudiando un tema y me tengo que representar la situación en la vida real, y tengo que tratar de llevarla al plano de los hechos, porque el derecho es eso, sobre todo el derecho civil, es la vida de todos los días, en su trascendencia jurídica. Lo que la vida trasunta en el plano jurídico, cuando contratamos, cuando compramos, cuando viajamos, cuando nacemos, cuando morimos, cuando tenemos hijos. El derecho civil abarca toda la vida de las personas y obviamente sus vínculos, ¿no es cierto? No solo interpersonales, sino también con las cosas. En el caso nuestro, los derechos reales tienen que ver con las relaciones de poder sobre las cosas y bueno, todos sabemos que las cosas son una suerte de prolongación de nuestra persona en esas relaciones que tenemos para servirnos de ellas. Algunas las llevamos puestas y otras las tomamos a cada rato y otras no tanto. Pero bueno, ahí está. Nosotros todos vivimos en un inmueble, en una casa, que puede ser una casa propiamente dicha o una unidad de propiedad horizontal. Bueno, estamos en contacto permanente con las cosas. Y eso es lo que nos tenemos que representar para comprender el derecho. Porque si no, es como que caemos en puros conceptualismos. Es decir, la pura teoría o la pura abstracción. Y los conceptos tienen que relacionarse mucho más concretamente con los hechos y con la vida de todos los días. Este es un pequeño consejo que les doy para que aprendan a ejercitarlo y les sirva no solamente para comprender y aprobar la materia de derechos reales, para continuar relacionados con lo que es el derecho en sí,
como estudiantes y después como operadores del derecho en cualquier ámbito, la justicia, la profesión de abogado, algún cargo, lo que sea. Eso es lo que quería decirles como primera medida. En segundo lugar, estoy advirtiendo que tienen ustedes muchas clases que fueron subidas al campus y respecto de las cuales ustedes pueden echar mano. De modo que a veces me pregunto de qué tema hablarles o cómo encarar tal o cual clase para que no sea redundante de alguna manera, que no sea la repetición de alguna de las clases que ya está subida. Entonces ahora se me ocurrió un tema. Así como aquel ejercicio y debate que tuvimos sobre la ocupación de tierras, que fue muy fructífero y que estaba vinculado con la realidad, con nuestra realidad de todos los días, por lo menos en la Argentina, pero también con la de algunos otros países latinoamericanos, pero basta que sea en la Argentina, por lo menos estamos estudiando el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina y no de otro país. Bueno, eso fue fructífero, nos sirvió. Hablando en criollo, muchos de ustedes se engancharon con el tema y eso les permitió relacionar, vincular conceptos con una realidad determinada. No importa cuál fue la reflexión puntual, pero les sirvió para estudiar el tema, para ver si la posesión, si era viciosa, si no era viciosa, si era posesión, si era tenencia, si era animum domini, si no lo era. Bueno, no importa ahora. Entonces a mí se me ocurrió otro tema que vincula a lo que ya vieron con otras cuestiones que van a ver. Por lo tanto, no, esto se lo voy a decir con la suficiente antelación para que lo vayan proyectando. No les voy a dar el más mínimo dato. Simplemente les voy a decir 2 o 3 cositas, pautas, y como ustedes están en la universidad, bueno, lean, busquen, investiguen, y después quiero que de acá 2 clases, estamos en los primeros días de noviembre. Bueno, hoy es 4, si no recuerdo mal, o si no estoy tan desubicado. A ver, 4 ¿Sería para el 18, profesor? A ver, dentro de 7 días es 11, y dentro de otros 7 días es 18. Ahí me gustaría. Para el 18, me gustaría que ustedes en 5 renglones, no más de 5 renglones, me manden al campus una reflexión sobre la prueba del dominio. Cuando les digo la prueba del dominio, se las voy a simplificar. La prueba del dominio de las cosas muebles tiene un gran principio que les acota tremendamente los problemas, porque la posesión de buena fe de una cosa mueble no robada ni perdida y adquirida a título oneroso es atribuida en propiedad como un modo originario. Ustedes ya lo estudiaron. Y en el caso de las cosas muebles registrables, en donde, por ejemplo, como en los automotores, la registración hace las veces
título y modo, por así decirlo, otros dicen que el título es la ley y el modo es la inscripción, no importa, ahí está todo también. En los animales de sangre pura pasa lo mismo con el libro, o los libros. No les estoy preguntando acerca de eso. También con el ganado y las marcas y señales, no les estoy preguntando de eso. Les estoy preguntando algo que tiene que ver con los inmuebles. Quiero que ustedes me digan cómo se prueba el dominio de los inmuebles. Y eso lo tienen que relacionar, y no les voy a decir más nada, con la parte general de los derechos reales, y el sistema de adquisiciones. Lo tienen que relacionar con la publicidad, en realidad del sistema de la parte general, si lo leen bien, el mismo lo va a llevar a la publicidad, y después tienen que llevarlo a un ámbito que es aquel en donde necesitan probar para que ese derecho sea reconocido en virtud de una sentencia. Y si estoy hablando de una sentencia, estoy hablando de que, bueno, estamos en un ámbito como es el judicial. Entonces yo quiero que ustedes, código en mano, programa de derechos reales en mano, y algún autor que les sirva para comentar, me digan en 5 renglones, dentro de 2 clases, o para dentro de 2 clases, ahí podemos debatir todo lo que ustedes quieran. Entonces ahí yo les puedo hablar del tema, ustedes me van a hablar a mí, y vamos a debatir, y nos vamos a sacar todas las dudas, y seguramente otra vez ese debate nos va a enriquecer. Pero en el mientras tanto, son ustedes los que tienen que leer, son ustedes los que tienen que pensar, y son ustedes los que tienen que relacionar. A ver qué sale de todo esto. Seguramente va a salir algo bueno. Así que esa es mi propuesta. Una consulta. ¿Esto sería lo de la unidad 17? La unidad 17. A ver, espérenme que tengo acá el programa. ¿La mandamos por mensaje privado o va a haber un foro o algo en el campus? Ustedes me dicen que la unidad 17, que tiene que ver con la teoría general del derecho registral. ¿Esa es la pregunta? Sí. Es una parte. Es una parte que no puede ser. A ver, ¿los inmuebles son una cosa registrable? Sí. Después habremos de ver si esa registración hace a la existencia del derecho o si solamente pone en conocimiento de terceros su adquisición, transmisión, modificación, etc. Pero todo eso lo van a tener que pensar ustedes. No les digo que no está relacionado, sí. La unidad número 17 está relacionada, y algunas otras que
que giran cerquita de esa también. No les digo más nada. A ver, ¿qué resulta de todo esto? Seguramente va a resultar algo lindo. Y en función de eso, vamos a debatir, vamos a charlar y vamos a debatir. Así que, si les parece, si tienen algún otro tipo de pregunta que me tengan que hacer sobre esto, obviamente que esto no los va a calificar, nada por el estilo. Eso sí, yo me voy a acordar de cada uno de ustedes, como siempre me acuerdo. No piensen que yo no me acuerdo. A veces tengo 2 computadoras prendidas en mi casa, porque no estoy yendo mucho al estudio, por esto de la pandemia. Entonces tengo 2 computadoras prendidas. Una porque estoy trabajando en algo, o escribiendo, o lo que fuere, y la otra estoy escuchando los exámenes. A veces me meto y a veces no me meto, y tengo la pantalla negra. Pero no es que yo no estoy presente en los exámenes o que no estoy al tanto. Por eso puedo hablarles, aunque a lo mejor ustedes no se hayan dado cuenta que yo los estaba escuchando. Simplemente a veces quiero respetar a los docentes que están tomando, o quiero respetar a los docentes que están a cargo de la comisión, etc. ¿Tienen alguna otra pregunta para formularme acerca de esto que les pedí? ¿No? ¿Está todo bien? Sí, profe. ¿Me escuchan? Sí, sí, profe, está bien, se entendió. Bueno. Le quiero hacer una pregunta, profesor, antes de que empiece el tema, pero de otra cosa, nada que ver. Bueno. Con respecto a lo que hay en el campus, a las clases y lo demás, las Sí. bolillas 10 y 11 no hay nada. Las unidades 10 y 11. 10 y 11 no tienen nada. A ver. Profe, en comisión 1 sí tenemos, por ahí se lo podemos pasar. Tenemos clases y material. Es que el campus es de todos. A ver. Sí, pero cada comisión tiene las clases de su... Ustedes hablan del condominio con indivisión forzosa y el propiedad horizontal. Sí, 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 profesor. En nuestro campus, por lo menos de la comisión 3, perdón, no tenemos nada en esas 2 unidades. Bueno, yo me voy a encargar de que ustedes tengan para la próxima clase, para esta semana, para lo que sea, que ustedes tengan. Yo creo que ustedes, material, no les han subido nada de esos 2 temas. No, acabo de mirarlo para comprobarlo realmente y es así. Bueno, yo me voy a ocupar. Yo me voy a ocupar de que les llegue material. Me extraña el tema de propiedad horizontal, que no tengan material. Pero bueno, me voy a ocupar. Comisiones 2 y 3. ¿Y hay alguna otra comisión que no tenga material de algo? No, en la comisión 1 lo que hay son clases grabadas, digamos, no material escrito. Es decir, hay 2 PowerPoint y clases grabadas. Yo sobre lo que hice estos por temas. Claro, sobre unidades 9 y 10. ¿Cómo? Sobre unidades. Tengo a mi perro ladrando ahí. En la comisión 1 de unidades 9 y 10, lo que hay son videos de clases grabadas. Ajá. No material escrito. Yo lo que hice fue buscar un código comentado, como para de ahí tener algún material escrito en relación a esas clases. No sé si está bien o... Sí, por supuesto, está bien. Ustedes tienen toda la bibliografía como para que se les vaya subiendo al campus. Empleo este término porque repito lo que dicen ustedes, me lo subieron al campus, no me lo subieron, bueno, tiene que estar ahí. Pero yo voy a hablar con los docentes para que
las unidades correspondientes. En realidad, por ejemplo, ¿no? No digo que es un tema sencillo, pero condominio, en la unidad 9, no es un tema tan complicado. Yo pienso que ustedes lo pueden tomar de cualquier autor o de cualquier código comentado. Pero claro, bueno. Es lo que yo hice para tener un material impreso, digamos. Lo que tomé es la parte del código comentado que se refiere a esas 2 unidades en particular. Bueno, está muy bien. Está muy bien. Hay distintas obras de las cuales ustedes pueden extraer, pero yo voy a hablar con los docentes para que de las unidades 9, 10 y 11 tengan lo necesario a partir de esta misma semana. Igual, profe, los manuales de derechos reales están en la página del centro de estudiantes. Está Keeper y un montón más. Bueno. Si están Keeper, está Dillon, están los códigos comentados, con eso estimo que deben tener bastante material como para ayornarse de los temas, ¿no es cierto? Como para poder estar al tanto de esos temas. Así que bueno, de todas maneras yo me voy a ocupar. Lamentablemente en lo que era el centro de impresión, en la fotocopiadora y toda esa parte de la facultad que ahora está cerrada, allí había mucho material que los docentes habían acompañado. Pero bueno, evidentemente todavía no tenemos esa posibilidad, así que vamos a tratar de que nos llegue. Bueno, hoy voy a comenzar a hablarles de un tema que los tengo que orientar primero, que tiene que ver con las garantías reales y los derechos reales de garantía. Y a partir de ahí, tomar luego los distintos derechos, es decir, la hipoteca, la prenda, la anticresis, para que ustedes los vayan conociendo. A mí me preocupa, por eso voy a insistir, en que ustedes puedan relacionar. Cuando nosotros hablamos de la teoría, de los antecedentes, etc., nos estamos ocupando del ser. El ser no lo da solamente la ley, porque la ley está escrita cada vez con menos explicaciones, cada vez la ley es menos expresiva. Ustedes comparan lo que eran los artículos de Vélez Arfiel con los artículos de este código, y este código es mucho más inexpresivo, mucho más como corto en sus expresiones. Es más, hay artículos que tienen un título y luego tratan de otra cosa. Sin ir más lejos, les voy a poner un ejemplo que ustedes puedan conocer, o que ya conozcan, pero miren, en las relaciones de poder, el código habla de 1915. Dice interversión. Este es un ejemplo, nada más, que ustedes conocen. Dice, nadie puede cambiar la especie de su relación de poder por su mera voluntad o por el solo transcurso del tiempo. Punto. Esa no es la interversión.
Eso es todo lo contrario. Eso es lo que se conoce con el nombre de inmutabilidad de la causa de la posesión. Por eso dice que nadie puede cambiar la especie de su relación. Si comenzó como posesión, va a seguir siendo como posesión, y si comenzó como tenencia, va a seguir siendo tenencia. Justamente, para que cambie, ahí sí se tiene que producir la interversión, que es el título del artículo. ¿Qué es la interversión? Ah, no dice qué es. No lo dice. ¿Dónde está la interversión? No está. Y después del punto seguido, se trajo a este artículo otro que estaba allá en el código de Vélez-Sarsfield en la pérdida de la posesión. Y dice, se pierde la posesión cuando el que tiene la cosa a nombre del poseedor manifiesta por actos exteriores la intención de privar al poseedor de disponer de la cosa y sus actos producen ese efecto. Allí sí hay una interversión que genera la pérdida de la posesión. Es decir, que había alguien que tenía la cosa, la detentaba, era un tenedor porque la tenía a nombre del poseedor, y un buen día manifestó por actos exteriores, esto es mío, lo quiero comenzar a poseer para mí, no quiero ser más tenedor, ahora soy poseedor. Y lo manifiesto y lo ejecuto por actos exteriores y principio, como decía el código de Vélez-Sarsfield, principio a poseer para mí. Hay una interversión, pero el código no explica qué es la interversión, que es justamente eso, el cambio de la causa, lo que los romanos denominaban causa possessionis, causa detentionis. La causa possessionis, si nació como tal, continúa así. Y la causa detentionis, si nació como tal, continúa así. Eso es lo que se llama inmutabilidad de la causa. Para que eso cambie, se altere, mute, tiene que haber una interversión del título, hipótesis que no explica el código, simplemente da el ejemplo de la pérdida al final del artículo. ¿Qué quiero decir con esto? Con este simple ejemplo que les traje, nada más que sobre un tema que ustedes ya conocen, para que entiendan lo que yo quiero decirles. El derecho no es la ley, o lo que la ley dice. A veces es lo que la ley no dice, o no dice bien. Y para que yo pueda darme cuenta de esa circunstancia, algo semejante a lo que les acabo de demostrar, yo tengo que saber algo de esta institución o figura que estoy leyendo y sobre la que estoy recorriendo los artículos del código, para darme cuenta si lo que dice la ley tiene que ver, no tiene que ver, si está bien dicho, si está mal dicho, si le falta algo, si está renga la pata o falta. Para eso necesito conocer de alguna manera de dónde nos viene la figura y en qué consiste y qué es lo que se ha dicho acerca de ella para poder allí ubicarme y después ver qué disposiciones consagra el código al respecto, porque hay muchas cosas que no están, como no está el título putativo, como no están tantas cosas que uno, ¿de dónde la saca? ¿De la letra de la ley? No, de algún autor, de alguna clase en la que escuchó, el profesor o la profesora dijeron algo del título putativo, ¿qué será esto? Bueno, y ahí vamos. Por eso es que recurrimos a veces a los antecedentes, por eso es que recurrimos a los autores, a los grandes autores, los que nos dieron los grandes lineamientos, los grandes trazos,
para recién allí abordar el tema y abordar lo que dice la ley. Esto también es un ejercicio para ustedes. Estoy leyendo un mail, pero no sé qué dice. Ah, bueno. Bueno. Esto también es un ejercicio, porque es la manera, así se estudia. Así se estudia. Es decir, así abordo yo un tema. No que abro el código y empiezo a leer por el primer artículo que el código le dedica. Porque a veces lo entiendo y a veces no. A veces el código emplea una definición y a veces no la emplea. Entonces no sabemos cómo ubicarnos. Pero bueno, para eso es que recurrimos al tema de los antecedentes, al tema de en qué consiste esto, de dónde nos viene, por qué, etc. Yo noté en la cursada pasada que a pesar de que les di una clase al respecto y partí del mismo lugar en donde ahora voy a partir, es como que como que lo soslayaron eso. Entonces, frente a determinado tipo de preguntas que se formulan en el examen o en los exámenes y que tienen que ver con puntos que están expresamente consagrados en el programa, el alumno no se sabe ubicar y a veces pierde el examen por eso, porque no se sabe ubicar, entonces no lo encuentra en la letra de la ley y dice, ¿qué será esto? A ver, ¿qué me están preguntando? Entonces voy a tratar de hacer hincapié en esto y voy a tratar de mostrarles de alguna manera, como una especie de guía, cómo comenzar a tratar un tema. Esto supuestamente ya lo tendrían que saber desde la primera materia que cursaron en la universidad y sobre todo la primera materia codificada. Yo a veces me pregunto, discúlpenme, no crean que esto es una agresión hacia ustedes, a veces ustedes no tienen la culpa de esto, tampoco estoy agrediendo a ningún profesor en particular, pero a veces yo me pregunto, ¿cómo hicieron para llegar hasta aquí? ¿Cómo hicieron para llegar hasta Reales? Tuvieron que pasar por parte general, el derecho civil, por obligaciones y por contratos. ¿Y cómo puede ser que no puedan ubicarse en un tema? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no puedan relacionar artículos de la ley? Entonces, vamos a hacer también aquí, voy a tratar de ubicarlos, de ayudarlos y de mostrarles cómo, en mi humilde opinión, uno tiene que abordar un tema. Esto, de alguna manera, nos va a permitir contestar una de las tantas preguntas que se hacían en el pasado examen del segundo bimestre. ¿Qué diferencia hay entre una garantía real y un derecho real de garantía? No tengo la menor idea. Porque la ley no dice qué son las garantías reales. Y la ley no dice cuáles son, cómo funcionan. Pero está en el programa, sí, está en el programa, expresamente. Garantías reales, derechos reales de garantía. ¿Qué pasó? Se me pasó de la clase, no entendí el código, el autor, no dice nada. Bueno, ahora vamos a empezar por el principio. Cuando ustedes estudiaron obligaciones, no sé si estudiaron una definición de obligación, a nosotros nos hacían estudiar el concepto de obligación que daba el derecho romano. Y nos lo hacían estudiar en latín. Yo no les voy a decir en latín la definición porque ya no me la acuerdo.
me acuerdo que empezaba diciendo obligatio iuris vinculum, pero ya me olvidé. Pero sí me acuerdo en castellano, en español, que decía que la obligación es el vínculo jurídico que nos constriñe a dar algo a otro o a pagarle algo al otro según el derecho de nuestra ciudad. El derecho de nuestra ciudad para los romanos era el derecho civil, porque la denominación civil viene de cives, es decir, de ciudadano. Entonces, de allí partimos. Y cuando estudiábamos obligaciones, después de la definición, teníamos que seguir con un concepto más allá de la etimología de la palabra obligatio, de dónde viene, qué significa, de dónde no viene, etc. Pero a renglón seguido, más o menos, estaba el tema de la naturaleza jurídica del vínculo obligacional. Y sin que esto implique ningún tipo de erudición ni nada, sino una simple alusión, recordábamos nosotros que había más o menos tres tipos de teorías. Estaban las teorías subjetivas, que hacían hincapié en ese nexo que existe, ese vínculo que existe y que une a la persona del deudor con la persona del acreedor, y que de alguna manera lo hace sentir constreñido a tener que cumplir con la obligación de vida. ¿Para qué? Para poder liberarse de ese vínculo, que era la obligación. Otros autores, en lugar de hacer hincapié en ese estado de sometimiento del deudor respecto de su acreedor, ponían énfasis en la prestación de vida, es decir, se los denominaba teorías objetivas porque hacían referencia al objeto de la obligación. Y el objeto de la obligación no son los sujetos, es la prestación. Y por lo tanto, cumplida la prestación, conforme me había obligado, ahí sí consigo liberarme de aquel vínculo y por lo tanto la obligación se extingue. Lo relevante para esas teorías objetivas está en la prestación de vida. Luego, con el tiempo, afloraron o aparecieron otras teorías más modernas acerca de la naturaleza del vínculo obligacional. Y dentro de esas teorías había una que de pronto adquirió una especie de carta de ciudadanía entre los autores modernos, que era la que decía que la obligación o el vínculo obligacional era de naturaleza compleja, no era ni subjetivo ni objetivo. Y entre ellas había una teoría bastante reconocida, sostenida por autores más modernos como Kierke, Paccioni, etc., que la catapultaron como teoría del débito y la responsabilidad. Ellos decían que el vínculo obligacional era de naturaleza compleja y que el mismo estaba conformado por dos aspectos. A uno se lo denominaba el débito, que de alguna manera describía esa situación de sometimiento en la que está el deudor respecto de su acreedor, y que lo obliga a cumplir con una conducta determinada que puede consistir en un dar, en un hacer o en un no hacer, y que cumplida en debida forma el deudor consigue liberarse
de esa obligación. Es decir, que cumplida la prestación, se libera. Todo eso es el débito, o está encerrado dentro del concepto de débito, con algunas variantes según el autor de turno que ustedes quieran consultar. La otra, el otro aspecto, la responsabilidad, tiene que ver con el responder. La palabra responsabilidad, ¿de dónde viene? Viene de responder. Y cuando hablamos de responder, en el ámbito de una obligación, estamos pensando en que cómo responde el acreedor, perdón, el deudor, para el caso de incumplimiento. Es decir, si no cumplió, ¿cómo responde? Y ahí viene la responsabilidad. Justamente este otro elemento del vínculo obligacional se relaciona, apunta a esa responsabilidad, a ese tener que responder no ya por la prestación debida, sino por el incumplimiento de la prestación debida. Y claro, en esta suerte de responder nos vienen a la memoria algunos efectos o algunas consecuencias para el deudor en caso de incumplimiento. Y estas cuáles eran. Y el incumplimiento del deudor autorizaba al acreedor a obligarlo compulsivamente a cumplir con la prestación debida, más los daños, etcétera, por el incumplimiento, los llamados daños e intereses. Esa era la primera. La segunda era hacerlo cumplir por otro a costa del deudor, y la otra eran los daños y perjuicios. Es decir, resolver todo, decir, bueno, que no cumpla, porque ya no me interesa, y que me pague los daños y perjuicios. La modista que no tuvo listo el traje blanco de la novia para el día del casamiento, ya está. Al día siguiente ya no le sirve a la pobre novia. El jockey, el jinete que tiene que ir a correr el caballo Rayo en la 5ª carrera de Palermo, si no fue a correrlo y va al otro día, ya no sirve, porque la carrera ya se corrió. Entonces allí no sirve ni el cumplimiento compulsivo, y seguramente lo hicieron cumplir por otro, si es que tuvieron tiempo de elegir a otro jinete para que corra el caballo, y si no, el caballo no corrió, bueno, a lo mejor pudo haber ganado, responderá por los daños y perjuicios ese incumplido. ¿Cómo era en los tiempos primitivos ese responder, esa responsabilidad? ¿En qué consistía? En tiempos primitivos, la obligatio, en el derecho romano primitivo, la obligatio estaba teñida, por así decirlo, por una figura, un instituto que se denominaba nexum. Nexum, que traducido del latín significa nexo, vínculo. Y en virtud del nexum, deudor y acreedor estaban ligados personalmente. Tanto es así que el deudor respondía con su propia persona en caso de incumplimiento. ¿Cómo respondía? Muy simple. El acreedor podía capturarlo, llevarlo del otro lado del Tíber, a las afueras de Roma, y allí venderlo como esclavo, y cobrarse de ahí. Y si era muy viejo, le faltaban los dientes, ya estaba en la pendiente, como dice el tango, bueno, allí, si no lo podía vender,
y hasta se le podía dar muerte. Y la ley de las 12 tablas autorizaba a que si eran varios los acreedores, podían darle muerte al deudor y partir su cuerpo en tantos pedazos como créditos hubiere, sin que esos pedazos tuvieran que guardar proporción con la cuantía de los créditos. Dura lex es lex. La ley es dura, pero es la ley. Concepto del cual los argentinos nos venimos olvidando desde hace tiempo. Con el tiempo, esto, que era durísimo y aberrante, pero ese era el apego que después los romanos tuvieron por la ley, así les prendió, por así decirlo, luego fue sancionada una ley que se conoció con el nombre de Lex Poetelia Papiria, así como se lo pronuncia. Poetelia Papiria. En virtud de esta ley, algunos dicen que es la que da nacimiento a los derechos reales. En virtud de esta ley, se elimina el nexum y ya el deudor no va a depender o responder con su persona, con su físico personal, sino que va a responder con su patrimonio. En síntesis, el patrimonio comienza a ser la manera de responder frente al incumplimiento de las obligaciones. A partir de allí, podríamos definir a la responsabilidad patrimonial como el poder de agresión que el acreedor tiene sobre el patrimonio del deudor. Esa es la responsabilidad patrimonial, el poder de agresión que el acreedor tiene sobre el patrimonio del deudor. Cuando hablamos de agresión jurídica. No es que va a tirarle con un misil al patrimonio del deudor o a alguno de los bienes más representativos del patrimonio del deudor. No. Agresión, poder de agresión jurídico, poder jurídico de agresión. A partir de estos conceptos es que nace toda una doctrina alrededor de estas cuestiones, cuyo primer principio, ¿cuál es? Y es aquello que dice que el patrimonio del deudor es la garantía o la prenda común de los acreedores. Es decir, el deudor responde con su patrimonio. Por lo tanto, ese patrimonio es la garantía común que tienen todos los acreedores de que el deudor va a cumplir, y si no cumple, ahí está, pueden agredirlo. La otra cara de ese principio está en la llamada pars conditio creditorum, que traducida significa que todos los acreedores, en principio, están en pie de igualdad frente al patrimonio del deudor. De modo que si tuvieran que cobrar todos juntos, hagamos la idea de que vienen todos juntos a cobrar, ¿cómo cobran? A prorrata, por parte. Esa es la regla. Muy bien. Tenemos entonces que la responsabilidad es el poder de agresión que los acreedores tienen respecto al patrimonio del deudor, y que esta es la garantía común a todos los acreedores, y que todos los acreedores están en pie de igualdad frente a ese patrimonio. Si aplicamos esto y lo llevamos a la práctica, nos vamos a dar cuenta cuál es
el concepto y la función de la garantía. Como todos los acreedores están en pie de igualdad y el patrimonio del deudor es uno solo, a veces los acreedores, cuando ven un deudor que no tiene un gran patrimonio, o que no se sabe si va a cumplir, o aunque no sepan demasiado, no hayan averiguado demasiado, piden una garantía. Represéntense, por ejemplo, ustedes una locación, un alquiler. ¿A quién le voy a alquilar? A este señor. A ver, ¿quién es este señor? No, este señor trabaja acá hace muchos años, es un empleado reconocido, cumplidor, etcétera. Ah, bueno, tiene buena reputación, muy bien. Está bien, le voy a alquilar a este señor. A ver, ¿qué garantía tiene? Bueno, a ver, tráigame una garantía. ¿A qué llamamos por garantía? Y no sé, tráigame otro señor que tenga buena reputación y que tenga un buen patrimonio. Bueno, ahí aparecen lo que se llaman las garantías personales. La fianza, el aval en el ámbito cambiario. ¿En qué consiste? Que además del deudor, viene otro señor, aparece un tercero, ajeno inicialmente a la relación jurídica, ajeno a esta obligación que tiene dos sujetos, acreedor y deudor, y acercándose a ella, compromete su persona y obviamente su patrimonio, constituyéndose en fiador, en garante del deudor. Entonces, en esta hipotética locación que nos hemos imaginado, aparece un señor amigo del inquilino, compañero de trabajo a lo mejor, o pariente, y dice, yo salgo de garantía de esta persona. Entonces también firma el contrato. A veces la garantía es eso, una simple garantía o fianza. En ese caso, recordarán ustedes que cuando vieron contratos que en principio el garante tiene lo que se llama el beneficio de exclusión y de división. ¿Qué quiere decir beneficio de exclusión? Que primero le tienen que reclamar la deuda al verdadero deudor y recién si no paga, ahí se la pueden reclamar al fiador. Y primero lo tienen que ejecutar al deudor y después recién al fiador. Bueno, estos son los dos beneficios. A veces el acreedor quiere un vínculo más estrecho, entonces el fiador se transforma en deudor o codeudor solidario, es decir, que asume él también la obligación y es codeudor conjuntamente con el deudor, de manera que el acreedor puede ir indistintamente a ejecutar a cualquiera de los dos. Pero a veces, cada vez más frecuente es el a veces, el acreedor no quiere una garantía personal, garantías que son inciertas, porque bueno, a veces la gente tiene buena reputación hasta que deja de tenerla, entonces quiere algo más sólido, más concreto. Y ahí aparecen lo que se llaman las garantías reales. ¿En qué consisten las garantías reales? Consisten en la afectación de uno o más bienes determinados al cumplimiento de una obligación también cierta y determinada al principio. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis de esto que son conceptos, que es teoría, y que de alguna manera estamos relacionando con la vida real a través de algún ejemplo, y nos vamos a ir a los antecedentes que nos vienen del derecho romano para darnos cuenta cómo fue desgranándose esta cosa de las garantías reales y de los derechos reales de garantía y cómo llega a nosotros. En Roma,
existía lo que se llamaba el pactum fiduciae, o la fiducia, que era un pacto o un acuerdo que se basaba en la fe, y así la palabra fiducia, en la confianza. ¿Y en qué consistía? Y consistía en el ámbito patrimonial y en lo que tiene que ver con las cosas, a que una persona que emprendía un viaje riesgoso o iba a la guerra, etc., llamaba a un amigo, le entregaba la posesión de una cosa y le encargaba que la conservara y en su caso que la administrara, etc., hasta su regreso. Y allí, entonces, este amigo le restituía la cosa y todo cumplía su función. Esto era lo que se denominaba fiducia cum amico, es decir, ese pacto de fe, de confianza con el amigo que consistía en entregarle la posesión de una cosa y que cumplida determinada condición, esto se restituyera. Ustedes vieron que este mismo es el antecedente del dominio fiduciario y del fideicomiso, obviamente al que da lugar. Es decir, el fideicomiso da lugar al dominio fiduciario, de la causa. Bueno, funcionaba también esto de la fiducia cum amico, que pronto comenzó a ser utilizada en el ámbito de las relaciones creditorias, es decir, de los derechos personales, de las obligaciones. Y allí apareció otra versión de la fiducia cum amico, que era la fiducia cum creditore, es decir, era un pacto que se hacía con el acreedor. ¿En qué consistía el pacto? Que el deudor, que necesitaba crédito, es decir, necesitaba plazo para pagar, necesitaba que creyeran en él, entonces le decía, mire, yo tengo esto, este objeto valioso, se lo entrego en posesión a usted, y usted, hasta que yo no le pague, usted no me lo devuelve. Pero el día que yo le pago, me lo devuelve. Es decir, que el acreedor tomaba una cosa en posesión, entregada voluntariamente por su deudor, en garantía del cumplimiento de una obligación. Esa cosa entregada estaba afectada al pago de la deuda. Y la deuda estaba, o mejor dicho, esa entrega, esa posesión, estaba sujeta a condición resolutoria. Cumplida la condición del pago, se restituía, o había que restituir. Bueno, esto funcionó a la perfección. De modo tal que la figura de la fiducia cum creditore con el tiempo se institucionalizó en un derecho real de garantía, en un verdadero derecho real, que era la pignus. ¿Qué es esto de la pignus? La pignus en latín es puño, es decir, lo que tengo en mi poder. Representa el poder de lo que tengo en mi esfera. Y el pignus, que significa puño y que en la legislación española se lo denomina peño, y que llegó acá y desvirtuado por el lunfardo de los jugadores, voy a desquitarme al casino y voy a empeñar el reloj. Ese reloj que era de mi abuelo, lo voy a empeñar para que me adelanten una plata
y voy a ver si me desquito y con lo que gano lo puedo rescatar. Eso no es otra cosa que el derecho real de prenda. En el derecho romano nació con el nombre de pignus y que pasó a la legislación española con el nombre de peña. Bueno. Es la prenda, el derecho real de prenda que está en el código. El derecho real de prenda funcionaba bastante bien. Pero cuando lo quisieron llevar justamente a la figura del arrendamiento, tenía algún que otro inconveniente. ¿Por qué tenía algún que otro inconveniente? Porque el arrendatario, como no era propietario, solo disponía de algunos pocos bienes, algunas cosas. Y esas cosas susceptibles de ser dadas en prenda estaban la pareja de bueyes, el arado y los esclavos, que eran considerados cosas. Y no había más nada. El arrendatario no podía entregar ninguna otra cosa. Ahora, ¿qué pasaba? Si entregaba el arado, no podía trabajar la tierra. Si entregaba la pareja de bueyes, lo mismo. Y si entregaba algún esclavo, o el único esclavo que tenía, no tenía nadie que lo ayude. Consecuentemente no podía cumplir con la función del arrendamiento y no servía la garantía. Entonces hubo un pretor que se llamaba Salvio, que ideó un interdicto. El interdicto se conoció con el nombre del pretor, por eso se lo llamaba Interdictum Salviano. El interdicto salviano se concedía porque se partía de una ficción. Y la ficción era que las cosas dadas en prenda, imaginemos la pareja de bueyes, habían sido efectivamente entregadas, cuando en realidad no habían sido entregadas efectivamente. Era una ficción. La pareja de bueyes estaba afectada al pignus, pero no había sido entregada en la práctica. Las conservaba el propio arrendatario. ¿Para qué? Para poder trabajar la tierra. En esto consisten siempre los porqué de las instituciones. Por eso es tan importante estudiarlas de esta manera, porque es la única manera de entender cómo funcionan y por qué funcionan de esta manera. Entonces Salvio ideó esa abstracción de que las cosas dadas en prenda, que se suponía que debían ser entregadas, en realidad no eran entregadas, pero continuaban afectadas al cumplimiento de la obligación. Seguían siendo la garantía, pero en manos del propio deudor. Obviamente, si ese deudor no pagaba el arrendamiento, allí sí el acreedor podía echar mano de las cosas afectadas a la garantía y allí sí venderlas y cobrarse de esa enajenación. Bueno, esto en principio funcionó bien, pero era hecha la ley, hecha la trampa. Si la pareja de bueyes dadas en garantía eran enajenadas a un tercero, o si el arrendatario era despojado, perdía la posesión de ella, este interdicto salviano no tenía efecto rei persecutorio, es decir, al único que le podía oponer ese derecho era al arrendatario. Entonces tuvo que venir otro pretor que se llamaba Servio, que siguiendo las pautas de Salvio, dijo, bueno, no,
vamos a hacer que el interdicto salviano tenga efectos rei persecutorios, de modo que el acreedor ignoraticio, el del pignus, pueda perseguir a terceros que tengan ahora la cosa en su poder. Las mismas cosas dadas en garantía por el arrendatario que salieron de su esfera de poder y que ahora están en manos de un tercero. Le dio efecto rei persecutorio. Y a partir de allí se concedió un nuevo interdicto que llevaba justamente el nombre del pretor, de este nuevo pretor que era Salvio. ¿Cómo se llamó el interdicto? Interdictum Salviano. Serviano, perdón. Salviano era el anterior. El Serviano era el que tenía efectos rei persecutorios. Bueno, como este interdicto Serviano tenía efectos rei persecutorios, dio lugar a que funcionara de mil maravillas. Y esto llevó a que esta figura del interdictum serviano que se daba dentro de la órbita del arrendamiento se utilizara para otras relaciones creditorias que no tuvieran por causa el contrato de arrendamiento. A esas otras relaciones, en donde también había una garantía, que era el pignus, y a las que se les aplicaba este mismo interdicto o algo parecido, se las conoció a estas otras garantías con el nombre de interdictum quasi serviano o acción quasi serviana, que era la que derivaba de estas otras relaciones creditorias que excedían, que estaban fuera del arrendamiento, eran de distinta naturaleza. A esta acción cuasi serviana, como si fuera la serviana, con sus mismos efectos rei persecutorios, por influencia del derecho romano de Oriente, Grecia, se le conoció con el nombre de acción hipotecaria. Y si ustedes ahora miran lo que es el derecho real de hipoteca, se van a dar cuenta que la cosa hipotecada no pasa a manos del acreedor, no hay un desplazamiento, sino que durante toda la vida de la hipoteca y de la obligación garantizada permanece en poder del deudor. Solo es desapoderado de ella cuando no cumplió y hay que ejecutar la cosa dada en hipoteca. Bueno, así funcionan las garantías, o ese es el antecedente de los derechos reales de garantía, la prenda, la hipoteca, la anticresis, después van a ver que es una suerte de prenda, pero en la que el acreedor anticresista toma la cosa e incluso tiene el uso y goce de ella y percibe los frutos que los imputa, como ustedes van a ver, a la deuda. Los derechos reales de garantía, según vamos a ver, son en nuestro código el derecho real de hipoteca, el derecho real de prenda y el derecho real de anticresis. Estos son los derechos reales de garantía. No obstante, existen en la órbita del código, también de la legislación, pero por el momento vamos a circunscribirnos al código, otras figuras jurídicas que, si bien no son los derechos reales de garantía, hipoteca, prenda y anticresis, que son los típicos, los tipificados por la ley como derechos reales de garantía, cumplen una función semejante. ¿Por qué cumplen una función semejante? Porque consisten en la afectación de una o más cosas determinadas al cumplimiento de una obligación también cierta y determinada.
No son derechos reales de garantía, pero sí son garantías reales, por esto de la afectación de cosas, al cumplimiento de una obligación. Ustedes ya vieron el dominio fiduciario y el fideicomiso. Bueno, ahí también puede haber una garantía encubierta, o no tan encubierta. Por eso se lo conoce con el fideicomiso de garantía, es decir, cuando la cosa es dada en fideicomiso o es objeto de un fideicomiso y el mismo se utiliza como garantía. Vuelve la cosa al constituyente o pasa a un tercero a quien se designa, pero mientras tanto el fiduciario la tiene en función de garantía. El leasing, que ustedes estudiaron en contratos, y que es, según la legislación nuestra, un acople entre locación y compraventa. O sea, se entrega una cosa que en principio es locada, es objeto de una locación inicialmente. El tomador de esta cosa del leasing paga un precio que se imputa a los arrendamientos, pero si cumplido cierto plazo, etcétera, opta por la adquisición de propiedad, es decir, opta por la compra, hay una opción de compra, todo lo abonado hasta ese momento que se imputaba al arrendamiento o a la locación inicial, se imputará ahora como parte del precio y lo que va a quedar es un precio residual, que es el que ese tomador deberá pagar. Muy bien, si ustedes lo piensan un poquito, ¿no hay en el leasing una garantía real encubierta? Te entrego la cosa, la vas usando, me la vas pagando, no me desprendo del dominio, vos sos mi inquilino, yo sigo siendo el propietario, pero si vos optás por la compra, yo te reconozco todo lo que me pagaste como alquiler y lo único que me tenés que dar ahora es el precio residual, lo que te falta. En otras legislaciones, este acople contractual complejo entre locación y compraventa es visto como una compraventa o una transmisión de dominio con la reserva de dominio, es decir, sino sujeta a condición resolutoria. Me tenés que devolver el dominio si no me pagás. Y si ustedes se ponen a pensar en casi todas las compraventas con condición resolutoria, pacto de retroventa, etcétera, hay una garantía real sobre el objeto que cumple esa función, pero la figura no es un derecho real, es otra cosa, es otra figura, es otro instituto, pero cumple la función de una garantía real. Por el momento lo que me interesa es que ustedes vean que hay una diferencia entre lo que son las garantías reales y los derechos reales de garantía, típicos, regulados en el código y calificados como tales. No obstante, la función es la misma. A veces el derecho tiene estas cosas. Hasta aquí. ¿Me entendieron? ¿Hay alguna pregunta que me quieran formular? ¿Algo que tengan que decir? ¿Algo que quieren que les aclare? ¿Algo que me digan, esto no lo entendí? Díganme que yo los escucho. ¿Me escuchan? Esto que acaba de explicar, los derechos reales de garantía están tipificados porque, bueno, el 1987 los describe y son de orden público, son derechos reales. Los demás, las garantías reales, como nombró el fideicomiso, el leasing, ¿por algún motivo no se tipifican como derecho real? ¿O tiene alguna diferencia troncal, digamos, que dice, no, no es un derecho real?
No son derechos reales, pero son figuras que cumplen una función de garantía real en la medida que son empleadas afectando una cosa al cumplimiento de una obligación o de determinadas obligaciones. En el leasing, por ejemplo, yo compro un auto, pero no tengo para pagarlo. En otros, aquí no es la, digamos, la gran comercialización masiva. Me parece, perdónenme un segundo, no apaguen el televisor, ni la computadora, ni... Hola, otra vez aquí. ¿Me ven? Hola. Sí. Perdonen la interrupción, pero tenía que atender una cosa que me estaban reclamando. Bueno, la pregunta era si son derechos reales. No, pero a veces el derecho tiene estas cosas. Es más, en el caso de la venta con pacto de retroventa, muchas veces ha sido utilizada como instrumento y como tales, estas figuras, no el leasing, no el fideicomiso, pero el pacto de retroventa ha tenido bastante descrédito, les diría. ¿Por qué? Porque ha sido utilizado como instrumento de la usura. Hasta tanto no me termine de pagar, yo no te devuelvo la cosa, mientras tanto me transmitiste la propiedad de la misma. En el leasing, les decía antes de la interrupción, en otros países se utiliza muchísimo. En Estados Unidos, por ejemplo, prácticamente nadie compra al contado un automotor. Lo adquiere y lo toma por leasing. Entonces, lo va pagando, va usándolo, y en determinado momento lo sustituye por otro, y el leasing lo extinguen, y la deuda se imputa a otro vehículo, y así van renovando los autos. Bueno, allí existe el crédito de otra manera, tienen otro concepto. La gente confía más en el crédito, y las empresas brindan ese tipo de facilidades, ¿no es cierto? Entonces las figuras cumplen esa función. Ustedes fíjense que en el leasing
el propietario no se desprende, valga la redundancia conceptual, de ese dominio hasta tanto el precio sea cancelado. Bueno, esa es la función, pero también es la función de crédito, es la función de te lo entrego, usalo y me lo vas pagando. Es más o menos lo mismo. La función de llevado a un automotor, las prendas sin desplazamiento que se utilizan para los autos cumplen una función prácticamente semejante a la del leasing, nada más que en el leasing está el llamado precio residual y bueno, el tomador puede no llegar a hacerlo, puede no llegar a optar por la compra, pero la función es prácticamente la misma. Profe, y no son derechos reales. Saliendo del código, por ejemplo, la hipoteca de buques, ¿eso también es una garantía? No un derecho real, o sea, no está enumerado, por lo tanto, claramente. No, la hipoteca de buque... ¿Cómo la llamamos a eso? Hipoteca naval. Es un claro, derecho real. Es un derecho real, esa era la pregunta, claro, si su naturaleza es un derecho real. Es un derecho real. Lo mismo en la hipoteca aeronáutica. Lo mismo en la hipoteca aeronáutica, es un derecho real. Se regula afuera, pero sigue siendo derecho real. Son derechos reales, también hay derechos reales de garantía en el ámbito comercial. Los warrants, los debentures, etcétera, son todos derechos reales de garantía, que están en la legislación comercial. Ah, bien. Me confundía pensé que estaban en la categoría del leasing y el fideicomiso, pero no. No. Son derechos reales de garantía, pero están fuera del código. Están, por ejemplo, en el caso de las hipoteca naval, está en la ley de navegación. En la hipoteca aeronáutica está en el código aeronáutico. ¿Mm? Sí, gracias. No hay por qué. ¿Alguna otra pregunta me quieren hacer? Yo, profesor, tengo una duda. Sí, ¿cómo no? Al no estar catalogados como derecho real tanto el leasing como el fideicomiso, ¿se podría decir que carecen del derecho de preferencia y de persecución que tienen los derechos reales? A ver, no necesitan de tener el derecho de persecución en el caso de, por ejemplo, el leasing. De hecho, lo tienen porque al ser un contrato que está normalmente sobre cosas registrables, que está registrado, es muy difícil que alguien pueda comprarlo. Alguien pueda comprar una cosa dada en leasing, ¿no es cierto? Y habría que ver desde el punto de vista de los despojos o de la pérdida de la posesión, en este caso la pérdida de la tenencia por parte de quien todavía figura como locatario en la primera etapa, el primer tramo del leasing. Pero cumplen con esas funciones. No son derechos reales plenos, no tienen no pueden ejercer la acción real, aunque a veces sí. En la etapa del leasing consumado, cuando se ejerce la opción de compra, a veces se sustituye por una hipoteca el saldo de precio. Entonces se le transmite la propiedad, se terminó el leasing, se adquiere la propiedad y por el precio residual en el que todavía hay cuotas no vencidas, por ese saldo impago, como está en crédito, es decir, como todavía puede ser pagado en cuotas, se constituye un derecho real de garantía. En este caso, si se trata de un automotor, bueno, se constituirá una prenda. Se le hará la transferencia y se le constituirá una prenda sobre el saldo. Prenda sin desplazamiento, la prenda comercial.
Muchas gracias, profesor. No, no hay por qué. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Hay algunas otras preguntas que me quieran formular, etcétera, o no? ¿Qué hora es? ¿Tienen? Ah, van a ser... Ah, se me fue la clase. Bueno, entonces, esto lo vamos a dejar así por hoy, porque si tengo que ya entrar en el tema puntual de cada una de las garantías, los voy a dejar con los conceptos por la mitad. Así que vamos a dejar ahí hoy. No se olviden del encargo que les hice. Vayan investigando, recorriendo el código, a ver qué me pueden decir acerca de la prueba del domingo. ¿Está bien? ¿Quedamos así? Sí, profe. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, ha sido un gusto retomar. Me voy a ocupar de las notas de las comisiones. Chau. Hasta el miércoles que viene.